Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Android Análisis. Soy Eduardo y en el vídeo de hoy vamos a hacer la review completa del Umidigi A3S. Lo tengo del revés. Y comenzamos la review, como siempre, por el apartado estético. ¿Qué pasa con este Umidigi A3S? Pues que estéticamente no está mal, la verdad. Es un dispositivo que está bastante bien acabado, una parte trasera de cristal que queda muy bien, un lector de huellas, una doble cámara, unos acabados metálicos en los laterales y unos buenos acabados, que es lo que hace Umidigi normalmente. Pero ¿qué pasa? Que este A3S se ha ido a jugar la baza del precio, y para jugar la baza del precio, ¿qué han hecho? Han reaprovechado casi por completo el Umidigi A3 del año pasado, y ya es un dispositivo que está un poquito obsoleto. ¿Diferencias que le he notado? Bueno, pues prácticamente han renovado el procesador y poquito más. La parte trasera es un poquito distinta, el lector de huellas en este caso es circular, el del año pasado tenía una forma un poco más ovalada, pero parece una simple actualización del Umidigi A3 del año pasado. De hecho, creo que así lo plantea la marca, pero se queda un poquito corto para los estándares actuales. Ahora, cuando os dé un repaso a las características técnicas, lo sabréis. El resto, pues la estética es que es bastante buena. Estos Umidigi están muy bien fabricados, dan buena sensación en la mano, tienen unos buenos acabados y no puedo decir nada malo de él. Una de las cositas que más os va a llamar la atención es la pantalla. Estamos ante una pantalla de 5,7 pulgadas. Bastante pequeñito, ¿verdad? Para lo que se maneja hoy en día. Pero es que además es una pantalla de formato tradicional. Ni siquiera tiene notch. Tenemos bordes superior e inferior. Se nota aquí que están recortando todo lo posible en los gastos para ajustar el precio al máximo. Hay gente a la que no le importa que sea un teléfono de formato muy tradicional, pero a día de hoy, sinceramente, queda ya un poco obsoleto el no intentar, aunque sea, ir a una pantalla con un notch en la parte superior. Si sigo hablando de esta pantalla, la verdad es que la resolución se queda en únicamente HD. Ya veis, un dispositivo de gama baja. Ni siquiera es HD Plus porque no tiene una pantalla alargada, es una pantalla tradicional, formato HD. 1280 x 720 píxeles. Y el lector de huellas en la parte trasera, bla. La verdad es que no hay mucho más que destacar. Voy a deciros las características técnicas. Procesador, aquí sí se han actualizado, pero siguen siendo un procesador de gama baja. De ese MediaTek 6737 que tenía el Umidigi A3, hemos pasado a el Helio A22. Es un procesador bastante más moderno, ya es un procesador que podemos decir que sirve para funcionar en el día a día, pero poco más. Eso sí, gama baja, como podéis ver. Y los apartados que no he notado que hayan actualizado y que deberían haberlo hecho porque todo el mundo les está ya pisando el terreno ahí, es la memoria RAM y el almacenamiento. 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Sí que es cierto que han ajustado el precio a los $60, pero se queda escaso. 2 GB de RAM, bueno, no vais a trabajar mucho con multitarea con este dispositivo, las aplicaciones en segundo plano se irán cerrando, pero los 16 GB de almacenamiento, a pesar de ser ampliables mediante tarjeta microSD, se quedan cortos a día de hoy. Estamos ya en el año 2020, señores de Umidigi, esto no es muy aceptable, mínimo 32 GB, porque con 16 me ha pasado que teniendo los programas que suelo instalar para hacer las pruebas de los dispositivos, 3-4 juegos, las aplicaciones de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, me ha llegado a dar falta de espacio en el dispositivo. Me ha saltado la alerta de no he podido instalar alguno de los juegos por falta de espacio y he tenido que ir borrando otros para poder instalar los nuevos. Y eso a día de hoy a mí ya me parece que no es aceptable. Es uno de los aspectos que no me parecen buenos de este dispositivo. Si nos vamos a hablar del rendimiento, pues como os he dicho aquí en la parte técnica, como veis, 2 GB de RAM, pues
¿Qué pasa con esos 2 GB? Las aplicaciones en segundo plano se irán cerrando conforme vayamos abriendo otras nuevas, pero no he notado una lentitud excesiva a la hora de abrir aplicaciones, porque os recuerdo, el Helio A22 es un dispositivo de gama baja. Cuando abres una aplicación pues tienes que esperar lo típico, 1 o 2 segundos hasta que se abra, en todas prácticamente, y es lo que esperamos por este dispositivo y por estos precios, pero ahí no puedo decirle nada, es un rendimiento muy similar al de otros dispositivos con el mismo procesador. Eso sí, en lo que respecta al sistema operativo, allí sí que he de aplaudir a Umidigi porque le ha instalado Android 10 limpio. Es un Android 10 última versión y además completamente limpio de basura y de aplicaciones tontas que no deben estar. Así que ahí un 10 por el Android 10 para Umidigi. ¿Y qué más tenemos para probar en estos dispositivos? ¿Qué puede ser? Vamos a probar juegos. Y probamos juegos como siempre. Corte bajo, juegos como Geometry Dash o Clash Royale funcionan bastante bien. En Clash Royale sí que he notado que a la hora de cargar nuevas unidades y cargar en memoria, esos 2 GB de RAM se empiezan a notar aquí un poquito más justos, ¿verdad? Al ir a cargar algunas unidades en memoria, efectos de sonido, una pequeña ralentización cuando tiene que cargar algo nuevo desde la memoria del dispositivo a la memoria RAM, y ahí sí que le he notado que unos pequeños tironcitos. Aplicaciones más potentes como Call of Duty Mobile, como Asphalt 9, la verdad es que en gráficos al mínimo me parece que funcionan de una manera bastante correcta, no funcionan mal. Estamos moviendo una resolución únicamente HD, con un procesador de gama baja y los gráficos al mínimo, pero podemos llegar a jugar con estos juegos. Juegos más exigentes o carga gráfica superior, como por ejemplo poner los gráficos al máximo o al medio, ya empezaremos a notar unas ralentizaciones que es lo esperado en este dispositivo. Así que si queréis jugar a juegos 3D o juegos exigentes, recordad que tenéis que poner la configuración gráfica en el mínimo. Y pasamos a hablar ahora del apartado del audio. El audio en este Umidigi A3, la verdad es que me ha parecido un audio simple, sencillo, bastante plano. Si lo ponemos al máximo de volumen, pues notas una pequeña distorsión, pero es la normal por tener el volumen alto, y lo que no he notado es la distorsión que noto en otros dispositivos por mala fabricación, que vibren o que haya cosas por ahí dentro que retumban. Pues no, aquí el audio es bastante limpio y de todas formas, como siempre, os dejo un clip de audio y lo juzgáis vosotros mismos. Tengo todavía pendiente hablar de la cámara, dentro de poquito la hablaré, pero antes os voy a hablar de la batería. Son 3.950 mAh, prácticamente 4.000 mAh, un procesador de gama baja. ¿Y qué pasa? Bueno, procesador de gama baja, pantalla de resolución baja, pues que la batería dura, es lo normal. Esta batería dura bastante, más de un día y medio me ha durado la batería de este Umidigi A3S. Así que en ese aspecto, en el aspecto de la batería, bastante bien. Y pasamos a hablar de las cámaras de este dispositivo, o la cámara de este dispositivo, porque esa doble cámara trasera, como siempre, es un efecto bokeh falso. No sé para qué la han puesto, si tanto están recortando en todos los aspectos para bajar el precio, dejad una cámara, que ahorráis más. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hablar de la cámara principal, esa cámara que la verdad es que funciona bastante bien en condiciones de luz, en condiciones lumínicas positivas, o sea, de día. Saca unas fotos bastante correctas dentro de un gama baja. He visto gamas bajas más caros con peores resultados fotográficos que este, siempre que sean las condiciones lumínicas óptimas. Allí las fotos son bastante correctas. Ya os digo, la segunda cámara trasera no vale para nada, efecto bokeh falso, círculo desenfocado, bla 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 bla, lo típico que nos encontramos en estos dispositivos de gama baja. Y la cámara frontal, la cámara
para selfies, la verdad es que saca unos selfies bastante decentes, bastante buena. Me ha parecido que está a un nivel bastante alto para el precio del dispositivo. Ya estáis viendo los selfies en pantalla, así que podéis juzgar vosotros mismos la calidad fotográfica de esta cámara. Pero también este dispositivo lo he probado, como no, por la noche. Y por la noche, ¿qué ocurre con estas cámaras de gama baja? Pues lo he esperado. Empiezan a meter ruido, empiezan a ser fotos que, aunque son aprovechables, la verdad es que son, bueno, aprovechables. Son unas fotos normalitas, con mucho ruido, con una lentitud en la aplicación de la cámara a la hora de captar imágenes. Se notaba los cuadros a saltos cuando estás con poca luz, tarda en enfocar y el resultado es un resultado bastante básico, ya os digo, con ruido, con zonas con mucha luz, o sea, las zonas iluminadas en oscuridad quedan quemadas, unas fotos pues de gama baja, de lo que es. Y la cámara de selfies, pues más de lo mismo. Las fotos, los selfies salen pues con una calidad normalita y con bastante ruido de fondo. Y nada más, chicos, hasta aquí la review de este Umidigi A3S, la renovación del Umidigi A3 del año pasado, que para mi opinión se ha quedado un poco corto. Quizá deberían de haber intentado un, no sé, un Umidigi A4 o algo así, para ponerse un poco más al día de lo que era el Umidigi A3, que ya era un gama baja, y esto sigue siendo un gama baja, pero que se ha quedado muy corto, sobre todo en el aspecto del almacenamiento y quizá un poco también en el apartado estético, con esa pantalla que ni siquiera intenta tener un notch, ni siquiera intenta abarcar toda la parte frontal del dispositivo. Y nada, chicos, hasta aquí ya os digo la review de este Umidigi A3S. Como siempre os digo, al finalizar mis vídeos, no os olvidéis de darle like si os ha gustado y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo como este. ¡Hasta la próxima!